su vida, hermano. Como dice el canto, si no fuera por su amor, estaríamos perdidos. Y por su mismo amor es que vamos a vivir, dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La semana pasada, ¿cuál fue el tema que tocamos? Más o menos, no era necesariamente. Árboles sin fruto, higueras sin fruto. Bueno, esta es continuación hasta cierto punto de ese tema. Hablamos de la higuera estéril, ¿okay? Aquella higuera que se secó después de que Jesús vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. No sabemos por qué se secó, porque no dio fruto. Pero no sabemos por qué no dio fruto. Porque la higuera estaba verde, estaba frondosa, o sea, llamaba la atención como para ir a buscar fruto, pero el pasaje no nos dice por qué se secó. O sea, perdón, por qué no dio fruto. ¿Okay? Y la única conclusión que podemos llegar es de que Jesús tenía un propósito de dar una lección a sus discípulos. Pero cuando hablamos de fruto, la semana pasada llegamos a la conclusión de que Jesús quiere que nosotros seamos árboles fructíferos. ¿Sí o no? ¿Okay? Pero cuando hablamos de fruto, tenemos que considerar que hay varios elementos que tienen importancia. Consideramos el clima, consideramos el agua, consideramos el terreno y consideramos la semilla. Si la semilla no sirve, por muy bueno que sea el terreno. ¿Okay? Si la semilla es buena pero el terreno no sirve, tampoco. Entonces hay varios elementos que están involucrados, pero hay dos de ellos que son extremadamente importantes en la agricultura. Terreno y agua. Terreno y agua. El clima puede ser muy duro, pero si hay buen terreno y buen agua, se puede proteger la planta y llevarla a producir fruto. ¿De dónde viene la mayor parte de vegetales y frutas en California? ¿De dónde? ¿Cuál valle? El Valle de San Joaquín. ¿Por qué ese valle produce tanto? Bueno, hay agua, aunque si tú viajas por el Valle de San Joaquín, te vas a dar cuenta que no hay mucha agua, pero sí hay algunos canales de riego. Pero lo importante del Valle de San Joaquín es el terreno. Es tierra fértil. La ciudad donde yo vivo tiene un slogan que dice chino, donde todo crece. Donde todo crece. Y bueno, en aquellos tiempos el área de Chino era un área de sembradillos, de ganadería. Y sí, el terreno es bueno. Todo crece ahí. Tal vez no hay mucha agua, pero el terreno es bueno. El Señor Jesucristo dio una parábola acerca de la importancia del terreno. Se llama la parábola del sembrador.
Aunque yo creo que podríamos llamarle la parábola del terreno o la parábola del suelo, de la tierra. ¿Okay? Y se encuentra ahí en Marcos capítulo 4, verso 1 al 12. Búsquelo y me acompaña leyéndolo, por favor. Esta parábola es quizás la parábola más importante para toda persona que acepta a Cristo. Y ya verá por qué. Dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus discípulos, sus seguidores junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y le decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Vamos a orar. Padre, estamos listos, Señor, para que tú nos hagas entender esta porción de tu palabra que hemos leído. Danos conciencia, Señor, para saber dónde nos encontramos, para saber qué clase de terreno somos para ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Lo primero que vemos ahí, si pusiste atención, la semilla era la misma en todos los terrenos. ¿De acuerdo? O sea, no una semilla buena, una mala, no, la misma semilla. Pero no todas las semillas dieron fruto. Y luego lo que encontramos, y por eso diría yo que podríamos llamarle la parábola de los terrenos o de la tierra, porque encontramos diferentes terrenos en los cuales la semilla cayó. Y esos terrenos podrían representar tu corazón. Y si tú no estás dando fruto en tu vida como cristiano, probablemente tenga que ver con tu terreno, con tu corazón, de cómo has recibido la semilla. Porque lo primero que vemos es de que parte de la semilla, dice, cayó en tierra seca. Alguna semilla cayó junto al camino y las aves vinieron y se la comieron. ¿Cómo sabemos que era tierra seca? La realidad es esta, hermanos. Allí el Señor está describiendo terrenos o corazones secos y endurecidos. ¿Por qué endurecidos? Porque por ese camino pasaban tanta gente que básicamente estaban compactando el terreno cada vez que se paraban en él.
Debido al constante pisar, el terreno se iba endureciendo, se iba compactando y se iba secando. Y dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Pero ¿cuál era el chance o cuál era la probabilidad de que esas semillas pudieran germinar? Era muy pequeña, muy mínima, porque el terreno estaba duro y seco. Entonces ahí vemos que el suelo está representando corazones. Está representando a corazones duros y secos, que quizás debido a la constante indoctrinación o el constante pisar de ciertas enseñanzas, o quizás debido al constante sufrimiento, se han ido endureciendo a la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando tú estás golpeando constantemente algo con tu mano? Desarrollas callos. Los callos son duros, ¿verdad? Me acuerdo que en una ocasión saludé a una persona y le di la mano y me dijo, pastor, ¿usted no trabaja? ¿Y por qué? Porque tiene las manos bien suaves. ¿Y quieres tocarme los callos del cerebro? Y yo trabajo con mi cabeza. Pero el constante sufrir, el constante golpear, endurecen los corazones. Y muchas veces tiene que ver con la enseñanza o la indoctrinación, que le podemos llamar así, de lo que han estado escuchando año tras año tras año y se han ido endureciendo. Ese para mí sería el corazón de los ateos. El terreno duro y seco. El corazón de los ateos, que ya ellos han determinado con anticipación, ya se hicieron la mente de que no hay Dios. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Cerraron los ojos a la evidencia, dejaron de ver la creación, porque la creación anuncia la existencia de Dios, y empezaron a escuchar enseñanzas probablemente en las escuelas o en las universidades de no hay Dios, no hay Dios. Venimos del mono, venimos del gusano. Y fueron endureciendo su corazón. Y llegaron a la conclusión ellos de decir, no hay Dios. Pero la Biblia nos dice quiénes son esas personas. Son personas que han endurecido su corazón, pero en la Biblia se les llama de otro modo. Se les llama tontos, necios. Y dice el Salmo 14, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando la semilla cae en ese terreno, el terreno está tan duro, tan cerrado al evangelio, que no permite que la semilla germine. El necio. Ahora, el terreno está duro, está seco. La semilla cae ahí, la gente pisa constantemente. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Viste en esa parábola qué sucede? Dice, y las aves vinieron y se la comieron. O sea que esa semilla ni siquiera germinó. Las aves se la llevaron. Ahora, la directa intervención del diablo es lo que yo veo ahí. Porque las aves están representando al diablo en ese pasaje. Y el Señor lo explica más adelante en unos cuantos versos. El diablo está representado ahí. Dice, estos son, verso 15. Estos son la explicación del Señor. Los que cuando oyen la palabra, ¿qué dice el verso 15? Inmediatamente viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrado en ellos. Entonces, en toda esta parábola vemos primero una intervención directa de Satanás en esos necios que han dicho,
no hay Dios en ese terreno duro y seco. Y me llama la atención que dice, inmediatamente, dándome a entender a mí que esas personas con ese corazón endurecido y seco ni siquiera piensan en lo que están escuchando. Ni siquiera analizan. No te dicen, déjame pensarlo. No, ya de inmediato su mente está cerrada y están diciendo, no hay Dios. Lo cual no nos extraña porque la Biblia los describe como entenebrecidos de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, dice. Excluidos de la vida de Dios. ¿Debido a qué? Debido a su ignorancia. La dureza de su corazón. Qué curioso que esos son los que se consideran los intelectuales, ¿verdad? Los pensadores, los educados, los que dicen que no hay Dios, están entenebrecidos. No se dan cuenta que hay alguien que los controla constantemente. El diablo. El diablo toma control de su mente y hace que rechacen la palabra o la semilla del evangelio inmediatamente. Ni siquiera lo analizan. Y aunque este verso se aplica a todos los pecadores, porque nosotros estuvimos entenebrecidos, ¿no? No. Pero la luz del evangelio nos alumbró. Pero estábamos en la misma condición. Pero este verso es una clara descripción de esos terrenos que mencioné, duros y secos, al mensaje de la palabra, donde la palabra ni siquiera germina. Y si no germina, pues obviamente no va a dar fruto. Luego menciona otra palabra, otro terreno, perdón. La semilla que cayó en terreno superficial o pedregoso. ¿Okay? El verso 5 dice que el terreno pedregoso no tenía mucho suelo o mucha tierra, o no había profundidad de tierra, e inmediatamente germinó. O sea, había un poquito de tierra, pero más que todo había piedras. Quizás esa tierra era la que se había acumulado encima de las piedras y por lo tanto permitió que la semilla germinara. Verso 5. Ese terreno ya no representa a los endurecidos, sino a aquellos que no tienen profundidad en sus decisiones. Dice, como no había profundidad, germinaron, pero se secaron. No había determinación en sus decisiones. Estos son los corazones sin determinación. Inmediatamente recibieron la palabra con gozo, dice el Señor, pero no tenían raíz en sí mismos. O sea, no lograron profundizar. Fíjate que estos recibieron la palabra con gozo. Los anteriores, no, ni quiero escuchar. Eso es para ignorantes. Pero estos la recibieron con gozo. Y se alegraron porque la verdad, el gozo es lo que el hombre anda buscando, ¿no? El gozo es lo que el hombre necesita, pero ese gozo solamente se encuentra en Dios. Y dijeron, aquí está. Esto es lo que yo necesitaba. Pero ese gozo se retiene solamente en proporción a tu crecimiento en el conocimiento de Dios. En otras palabras, si no creces, vas a perder tu gozo. Se retiene el gozo en proporción a tu crecimiento en el conocimiento de Dios. Estos son estos corazones. Su suelo es principalmente superficial, pero por debajo hay muchas rocas
que impiden el crecimiento de la raíz. No tienen profundidad de raíz. Y esa falta de profundidad es lo que yo llamaría falta de determinación en su vida. Estos son los que dicen sí, comienzan a hacerlo y lo abandonan. Abandonan el evangelio. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dice en el verso 17, ¿por qué? Cuando da la explicación a los discípulos. No, dice más. Son temporales. Son temporales, dice. En otras palabras, su decisión no dura. Dura poco tiempo. Y yo diría que estos son los corazones que son demasiado emocionales. Hoy dicen sí, mañana no. La reciben con gozo, pero al día siguiente han perdido el interés. Todo depende de las circunstancias. Si las circunstancias están bien, qué bueno. Pero cuando las circunstancias se ponen difíciles, como dice ahí, abandonan. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, ahí se muere la plantita. Y el diablo lo sabe, hermanos. El diablo conoce tu corazón emocional. Este es el hombre que hoy dice sí, mañana dice no. No tiene determinación en sí mismo. Y como el diablo lo sabe, toma ventaja de eso y sabe cómo apagarte la plantita o cómo ahogártela. Te manda problemas. Te manda persecuciones. ¿Sí o no? Dice, aquí lo agarro. Este no aguanta. Dice el verso 6. Después de que salió el sol y se puso caliente, como no tenía raíz, se secó. Se secó. El calor del sol fue demasiado para su poca determinación. Y ese calor del sol puede representar, como dice ahí, las aflicciones y las persecuciones que el diablo manda a esas personas debido a la palabra, dice. Debido a la palabra. Estos podrían ser aflicciones o persecuciones en forma de rechazo. Papá, recibí a Jesucristo. Hija, ¿pero qué has hecho? Has traicionado nuestra religión. Ya no eres parte de nuestra familia. Persecución debido a la palabra. Y esas persecuciones muchas veces vienen de parte de aquellos que son cercanos a nosotros. En lugar, como dijo Jesús, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Que en lugar de animarte, en lugar de apoyarte para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios y fuera de los vicios y fuera de todo eso, se oponen. Y yo no quiero que vayas a la iglesia. Y como tú eres mi esposa, tú me tienes que obedecer. Sí, papá. Bueno, no papá, pero... Y a veces esa persecución viene por medio de personas cercanas a nosotros, hermanos. O a veces viene por burlas de nuestros amigos o de nuestros compañeros. Ah, ya te hiciste aleluya. Y te agarran ¿cómo? De comidilla. Y cada rato te están vacilando en el trabajo. No, con este no, porque este ahora ya es aleluya. Y te hacen sentir mal. Y te abandonan porque ahora ya no te las echas con ellos. Y ahora ya no fumas. Y ahora ya no vas a mujerear con ellos. Y ya no echas las vigas que echabas antes. Ya aleluya. Y a veces la burla es tanta y tu raíz no es profunda porque te falta determinación. Y vuelves a las andadas. Vuelves a las andadas. No la pueden manejar y se secan.
La semilla germinó. En el otro ni siquiera germinó. La semilla germinó, pero no dio fruto. No dio fruto. Y luego otra semilla cayó entre espinos. La semilla que cayó entre espinos, verso 7. Y otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. No dio fruto. ¿Cuáles son estos corazones? Ya vimos los endurecidos y secos. Ya vimos los corazones sin decisión y determinación. Yo diría que estos son los corazones multienfocados. Multienfocados. Estos son los corazones que están más enfocados en ganarse la vida, más enfocados en las preocupaciones de este mundo y en otros deseos, dice ahí, más que en su vida espiritual. Y este es el que se aplica a una gran mayoría de cristianos. Entre espinos, multienfocados. Su vida espiritual es parte de ellos, pero no es prioridad. Aún los discípulos fueron así un tiempo. Los 12. Pero Jesús les dijo, tienes que reenfocar tu vida, poner el enfoque en lo que realmente importa. ¿Tú crees que el día que tú te vas de este mundo va a importar cuánto dinero ganaste? ¿No? ¿Tú crees que va a importar qué tan linda tenías la casa? No. Pero a veces estamos tan ocupados en las cosas de este mundo, en ganarnos la vida, que descuidamos nuestra vida espiritual. En el caso de los discípulos, el Señor les dijo, no te preocupes de qué vas a comer. No te preocupes de qué vas a beber. No te preocupes de qué vas a vestir. Eran hombres, no eran mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres sí siempre están preocupadas de qué me voy a poner. El hombre, ¿qué importa? Un pantalón puede llevar y con eso es suficiente. Pero dice, los gentiles, y los gentiles, ahí está hablando de los incrédulos. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Comida, vestido, vivienda. ¿Qué? Pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Quítate esos enfoques y enfócate en esto. Busca primero el reino de Dios y todo esto va a ser añadido. Ahora fíjate, no está diciendo, y de ahora en adelante ya no tienen que trabajar. ¿Okay? No. Está rearreglando sus prioridades. Pon tus prioridades en orden y el Señor va a asegurarse de proveerte comida, vestido y techo. Estos son los corazones multienfoque, como dije. En inglés hay un dicho que dice, do not bite off more than you can chew. No muerdas más de lo que puedes masticar. Y eso en español se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces estamos queriendo abarcar tanto que no apretamos nada. Y la clase del niño, que tengo que llevarlo al deporte y al ballet y aquí y allá, y el club de señoras y el trabajo y el overtime y la escuela. Y nos vamos llenando de prioridades y ya no tenemos tiempo para leer la Biblia. Ya nos hicimos cristianos de domingo, porque pues no puedo quedar tan mal con Dios, ¿verdad? Siquiera el domingo, porque los demás días están demasiado ocupados. Estamos multi-enfocados. ¿Y cuál crees que es el enfoque principal?
el enfoque principal de estas personas es el dinero y el mundo. Porque si te ofrecen pago overtime, tú estás dispuesto a dejar la oración, tú estás dispuesto a dejar de venir el día domingo, tú estás dispuesto a dejar las cosas que Dios te pide que hagan, porque te están ofreciendo más papita. Están enfocados en el dinero y en el mundo. Estos son los espinos, dijo el Señor, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Cuando da la explicación, que verso 18 creo que es. El engaño de las riquezas y los afanes de este mundo. ¿Sabes cuál es el engaño más grande de las riquezas? Pensar que tener más te va a hacer más feliz. Ese es el engaño en las riquezas. Y por eso las perseguimos como que quiero ganar más, quiero hacerme rico. No nos damos cuenta, como dice el Señor, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Lazo se refiere a las trampas esas que hacían de lazo donde el animal para y se lo cuelga un árbol. Y caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿en qué? Ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de muchos males, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron atravesados o torturados con muchos dolores. Fíjate el efecto de la búsqueda de enriquecerte. Se extraviaron de la fe y en lugar de recibir la felicidad que andaban buscando, fueron torturados con muchos dolores. Esa es la semilla que cayó en terreno de espinos. Y quizás tu corazón es terreno de espinos. Y muchos son los que han caído en esa trampa, hermanos. Especialmente en este país. Dinero, 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 dinero. Todo redunda a cuánto me vas a pagar. O cuánto voy a ganar. Y algunos cristianos están tan ocupados haciendo dinero que ya no tienen tiempo para producir fruto para Dios. Los espinos están ahogando su corazón, tratando de hacer unos dolaritos extras. No se dan cuenta que eso les absorbe lo mejor de su tiempo, les absorbe lo mejor de su energía. No se dan cuenta que ese esfuerzo por hacerse un poquito más rico está ahorcando, ahogando, como dice ahí la palabra, y te está haciendo estéril, sin fruto. Te vuelvo a repetir. Ese tipo de vida es para aquel que no ha entendido que el dinero no hace feliz a nadie. El dinero no hace feliz a nadie. La verdadera felicidad viene solamente de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, esos tres terrenos que he mencionado tienen algo en común. ¿Cuál es? No. Todos oyeron la palabra. O sea, todos recibieron la semilla. Pero ninguno de ellos dio fruto. Uno porque se lo llevó el diablo, otro porque se secó y el otro porque lo ahogaron las ocupaciones de este mundo. Pero parte de la semilla, dice el pasaje, cayó en terreno
fértil, en terreno bueno. Verso 8. Otras semillas cayeron en buen terreno y creció y se desarrolló y dio fruto a 30, a 60 y a 100. Y si nosotros somos sembradores del evangelio, muchas veces puede que nos desanimemos cuando vemos que sembramos y no vemos fruto. Tres de los terrenos no dieron fruto, hermanos, pero uno dio. Y con uno que dé, ya eso es suficiente. Ya eso nos devuelve el gozo. No nos desanimemos. Y al cabo, que nuestro trabajo es sembrar, ¿o no? Nuestro trabajo es sembrar. ¿Quién es el que da el crecimiento? Lo da Dios. Nuestro trabajo es sembrar. Ah, Señor, pero que el terreno está seco. Ah, que el terreno está pedregoso. Ah, que siembra, que alguna semilla va a caer en buen terreno. Como dice el cantito antiguo, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de Dios. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Siembra. Parte cayó en terreno fértil. ¿Cuáles son los terrenos fértiles? Los terrenos fértiles. Mira lo que dice el verso 20 en la explicación que da el Señor. Estos son los que oyen la palabra. Corazones dispuestos a escuchar. El primer terreno, mira, ni me hables de Dios, yo no creo en Dios. ¿Okay? Estos escuchan la palabra con buen corazón. ¿No dice la Biblia que el fruto es de cierto modo el producto de la fe? ¿No? Si no tienes fe no vas a dar fruto. Pero también la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. La fe produce fruto, pero la fe viene por el oír la palabra de Cristo. ¿Qué tan frecuentemente escuchas la palabra? ¿Una vez a la semana? ¿Tú crees que vas a producir mucho fruto? ¿2 veces a la semana? Si la fe viene por el oír y entre más oyes la palabra del Señor, más fe vas a tener y por lo tanto más fruto vas a producir. ¿Te acuerdas cuando recién conociste a Cristo? ¿Sí te acuerdas? ¿Tenías hambre? ¿Sí o no? Hambre de la palabra. Querías saber, preguntabas, leías, buscabas, no te perdías el servicio. Había hambre por la palabra. Y no solamente tenías hambre. Cuando recién te convertiste le decías a otros acerca de Cristo. Sembrabas constantemente. Los corazones que escuchan resultan en corazones fructíferos. Pero el Señor dice que escuchan la palabra, pero también dice los que aceptan la palabra. Verso, ¿qué es? 20. Otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan. El escuchar va más allá que el oír.
El escuchar tiene que ver con actuar en base a lo que has oído. ¿Me escuchaste? Sí, ¿me lo puedes explicar? No entendí. Entonces no escuchaste. Tal vez oíste. Pero cuando la Biblia habla de escuchar, habla de aceptar lo que estás escuchando. Y para ser más exactos, ahí se usa una palabrita muy interesante. El diccionario dice que paradejomai, para quiere decir junto a, junto al oír, en otras palabras, junto a lo que oyes actúas. El diccionario dice que eso significa recibir, llegar a creer algo como verdadero y responder de acuerdo con un énfasis en la persona de quien lo estás escuchando. En otras palabras, los que aceptan la palabra son los que escuchan diciendo, lo estoy escuchando del Señor, por lo tanto voy a actuar en base a lo que el Señor me está diciendo. Y dice, verso 19, la oyen, la aceptan y dan fruto. A 30, a 60 y a 100. Estos son los corazones que dan mucho fruto. Estos son los corazones que todo sembrador busca, o los terrenos que todo sembrador busca. Terrenos que producen bastante fruto. Y Jesús eso es lo que quiere de nosotros. A los discípulos les dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí da mucho fruto. Da mucho fruto el que permanece en mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces ahí podemos sacar una conclusión nosotros. ¿Estás dando mucho fruto? Y si no estás dando mucho fruto, ¿qué te está diciendo este verso? Que no estás pegado a Jesús. Más adelante, un par de versos más adelante, le dice, en esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. ¿Y qué? Probéis que sois mis discípulos. En otras palabras, una demostración de ser discípulo del Señor es dar mucho fruto. Fructíferos no son los que oyen, porque el primero no oyó, los otros dos oyeron porque germinaron. Pero los fructíferos son los que hacen la palabra. Dice, la oyen, la aceptan y dan fruto. Este verso lo conocemos. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y cuando tú vienes el día domingo y escuchas la palabra y sales por esas dos puertas y continúa tu semana igual, tú eres de estos. Te estás engañando. El que escucha y no hace se engaña. Y si se engaña, obviamente no va a ser fructífero para Cristo. ¿Qué vas a hacer cuando te vayas de aquí? Y no estoy hablando que si vas a ir a almorzar con la tía o con la hermana, qué sé, es lo de menos. ¿Qué vas a hacer? Salió una viejita de la iglesia y le preguntó a una persona, ¿ya se acabó el sermón? Y ella dijo, no. La predicación del sermón sí ya se acabó. Pero el sermón no se ha acabado. Hay que hacer lo que dice el sermón. Y dice,
Y ahorita yo voy a hacer mi parte. Voy a hacer lo que el sermón me dijo que hiciera. En otras palabras, el sermón no estaba terminado hasta que lo pusieras en práctica. Y si no lo pones en práctica, te estás engañando a ti mismo. ¿Qué es lo que yo veo de esta parábola? Veo que eres tú el que determina qué clase de suelo vas a hacer para la palabra. Eso lo determinas tú. Si vas a hacer terreno seco y endurecido, si vas a hacer terreno pedregoso, donde apenas germina y se muere, si vas a hacer o continuar siendo terreno espinoso, o vas a hacer terreno fértil. Eso lo determinas tú. Por eso dije que este es el sermón más importante para toda persona, o la parábola más importante para toda persona que dice que ha recibido a Jesucristo. Porque hay muchos terrenos estériles y pocos terrenos fructíferos. La palabra que hemos escuchado es la misma. El problema no es la semilla. El problema no es el agua. El problema es el terreno. ¿Vas a ser desierto? ¿Vas a ser rocoso? ¿Vas a ser ocupado? ¿O vas a ser tierra negra? Me acuerdo que en mi país se decía, consigamos tierra negra. Porque la tierra negra, ¿qué? Es fértil. Tierra bien abonada. Negra de todo lo que se ha podrido ahí, las hojas y tierra fértil. Eso debemos de ser. Ahí vas a salir, mira, con la determinación qué clase de terreno vas a hacer. ¿Cuál es la que tú crees que Jesús quiere para ti? Y no me malentiendas, yo no digo que no trabajes duro, yo no digo que no tengas tus negocios, yo no digo que no te esfuerces, pero digo que pongas tus prioridades en orden. Lo primero es lo primero. Vamos a orar. Padre, tú nos conoces, Señor. Tú sabes si estamos cuidando de nuestra relación contigo o la estamos descuidando, Señor. Tú sabes cuáles son las cosas que nos mueven en la vida. No podemos engañarte, Señor. Pero Padre, haznos entender que al final de la vida, nuestra relación contigo es lo único que va a valer, Señor. Las casas se van a quedar, los carros se van a quedar, las cuentas se van a quedar. Todo lo que hayamos hecho se va a quedar, Señor. Solamente el haberte conocido, vivido para ti y haber dado fruto para ti es lo que va a contar, Señor. Haznos entender esa realidad, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar las ofrendas, los diezmos. Hermanos, sugieres la próxima semana, si tratan de llenarme estos asientos de acá, porque todo el mundo se sienta acá, así nos distribuimos de manera más. Y a propósito, los que vienen tarde, los asientos de atrás son para los visitantes, así que les animo a que ocupen los otros asientos. El hermano Salvador, nuestro tesorero, va a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas.